el arca del pacto o el arca de la alianza. Vosotros habéis oído hablar mucho sobre el arca de la alianza, el arca del pacto. Sí, ¿no? Entonces vamos a pedirle a nuestra hermana Denia que nos lea ahí sobre lo que dice en Éxodo capítulo 25, el 22. Amén. Amén. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo el que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Amén. Ahí dice, cuando Jehová o Yahweh o Elohim, que es el nombre más correcto, Elohim, en estos asuntos, ¿no? Ya se los explicaremos por qué es Elohim. Elohim quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Moisés, el caudillo, el libertador del pueblo de Egipto, que estaban cautivos en Egipto, que la palabra éxodo quiere decir salir. Eso tenemos que saber lo que quiere decir éxodo. Éxodo quiere decir salir. No estamos hablando de una diáspora, sino que estamos hablando de exilios. ¿Saben qué son los exilios, no? Que es una diáspora, ya lo enseñaremos. Pero esto es un éxodo, salir. ¿Qué es lo que sucede cuando uno está en el mundo, pero no encuentra salida y a lo mejor se siente bien en el mundo, por las cosas del mundo? Ahí vamos a encontrar cuando Moisés se encuentra pastoreando las ovejas que no eran de él, eran de su suegro Jetro. Él se introduce al desierto, anda una vara, Dios habla con él, se le aparece en medio de una zarza ardiendo y le pide que se quite las sandalias en señal de pureza. Eso también lo hablaremos después. Y luego que libertan al pueblo de Egipto, que cruzan el Mar Rojo, que lo cruzan, el pueblo de Israel no tiene ni mucha idea a qué va el desierto, porque no lo sabían. Ellos no estaban acostumbrados a adorar al Padre, no estaban acostumbrados a nada, estaban acostumbrados a solo creyendo en Dios. Porque nosotros cuando llegamos a la iglesia de Jesucristo, solo llegamos creyendo. Y luego vamos aprendiendo qué es adorar al Padre, qué es adorar al Hijo y qué es adorar al Espíritu Santo de Dios. Porque dentro de la iglesia, a veces, aquí casi, pero uno se tiene que aprender a postrar, ponerse su cabeza al suelo, adorar al Padre. ¿Por qué en nuestro ministerio se pide que se use velo? Porque en el mundo no se lo van a enseñar, eso se aprende dentro. Entonces el pueblo de Israel, la alabanza, los tiempos de la alabanza, los tiempos de la profecía, todo eso es doctrina y se tiene que aprender. El pueblo de Israel pues no lo sabía. Ellos estaban acostumbrados a lo de Moisés y por eso a veces predicamos mal muchos y a veces solo nos quedamos que Dios habló cara a cara con Jehová Dios. Esa es la idea que tenemos, ¿sí o no? Que fue el único que habló cara a cara con Dios. Pero recordemos una cosa, que Moisés sube al monte, pero a él lo acompañan, óigase bien, 70 ancianos de Israel, más 2 sacerdotes, Abiud y Nadab, más Josué. Son 73 con Josué, más él 74. Y se nos escapa todas esas cosas a nosotros enseñarlas. Nosotros tenemos que enseñar al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muy fácilmente llegan otras falsas doctrinas, lo cogen a la oveja, como cuando usted va al Leroy Merlin o va a una mercería y usted compra hilos y agujas.
a usted no le van a preguntar qué es lo que va a costurar. Pues hay falsas doctrinas que cogen a cualquier persona y le dicen, es que el velo era el velo de Moisés, no era el velo que se usan ustedes. Empiezan a confundir al pueblo de Dios. Hoy ya no se profetiza porque eso ya se terminó. Confunden las profecías de la iglesia del Cordero, de la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Espíritu Santo, con los tiempos de los profetas. Y eso tenemos que saberlo. Para que a usted no la cojan como saco de cemento. Usted sabe que con el saco de cemento se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. El cemento, así como lo usan para hacer casas, lo usan, si compra un poquito, lo puede ocupar usted para manualidades. Miles de manualidades se pueden hacer con el cemento. Pues así cogen a mucha gente, doctrinas falsas, y lo meten en moldes y lo dejan así, ya fundido, no sirve para otra cosa. Entonces, Dios habla con Moisés que se construyera una cabaña, una campaña de pieles de cabra. Usted va a encontrar todo el diseño tan bonito, como era el altar, donde Dios hablaba con Moisés y trataba con Moisés. Y resulta un asunto de que ustedes saben si han escuchado la historia del pueblo de Israel. Después Dios le pide a Moisés que se construya una arca de la alianza. Esa es la que acabamos de leer ahí, 25-22, donde Dios ahí se manifestaba hablando con Moisés. Y no sé si podrían tener tiempo buscarme Éxodo capítulo 33 en el 20 en adelante. Eso, si lo pueden encontrar, me lo podrían leer después, donde Dios como que se está contradiciendo ahí con Moisés, porque Moisés le dice a Jehová Dios de los ejércitos, muéstrame tu gloria. Eso lo podrían leer en la casa, pero aquí sí le dice, no, muéstrame tu gloria. Pero Jehová Dios le contesta a Moisés, mi gloria sí que la verás. Se lo voy a parafrasear, pero mi rostro, no hay hombre que la pueda ver, porque el día que me mire, o sea que el hombre que me mire muere. Así lo dice. Entonces, hemos predicado mal que Moisés, con quien habló, fue con Jesucristo, para que lo sepamos. Se lo vamos a ir enseñando despacio, poco a poco, para que sepan. Moisés no vio cara a cara el rostro de Jehová. A quien miró fue a Elohim. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia lo dice, el Dios de Israel. Recuerden que Dios se manifestó como Dios de Israel a Israel, pero Dios creador es otro. Y usted me va a decir, ¿cómo es que es otro? ¿Qué sucede con Dios? Que Dios es omnipresente, unificente y omnipotente. Dios lo sabe todo. Él es el tiempo y el infinito, Él es todo. Y no nos queremos quedar solo ahí. Resulta que hoy han resultado un montón de herejías, gente que se han hecho réplicas del arca del pacto. Léelo ahí, por favor. Jeremías 3:16. Jeremías 3:16. Sí. Jeremías 3:16. Póngale oído con acento para que podamos con los acentos interpretar, porque a veces leemos la Biblia y cuando no usamos las comas ni los acentos, no interpretamos nada a veces. Léelo, por favor. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. ¿Se fija? Ahora les voy a relatar un asunto, ¿dónde está el arca del pacto? Mire, el arca del pacto, el arca de la alianza, recordemos que se han levantado miles de herejías, miles de profetas falsos,
periodistas, escritores, unos difamando, pero a Dios nadie le va a hacer daño. Quien se hace daño es el mismo hombre, él es mismo. Ya está. Mire, hoy en día hay iglesias que están timando a los mismos miembros de las iglesias. Lastimosamente, nosotros los que predicamos, hoy tenemos que estar predicando en contra de las iglesias, en vez de predicar en contra del mundo. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que decirlo también. Hay iglesias que están mandando a las joyerías a hacer réplicas de arcas del pacto, arcas de la alianza, y se las están vendiendo a los miembros de las iglesias. Eso es idolatría, para empezar. Y ahí lo dice. Ahora lo acaba de leer Cecia, ¿no? Dice que jamás se va a volver a acordar o recordar del arca de la alianza, ni se hará más. Ahora les explico. Entre Jeremías, entre Daniel, Ezequiel, Isaías, estos fueron grandes profetas de Dios, pero ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. En Daniel capítulo 5, que no tenemos tiempo para que lo lea, pero en Daniel capítulo 5 usted va a encontrar cuando Nabucodonosor monta un banquete y hace traer los vasos de Dios y los contamina. Es cuando le profetizan que su reino ha sido terminado. Dicho esto, de Ezequiel, Jeremías, Isaías y Daniel, estos cuatro, ellos escribieron esto. ¿Por qué motivo? Ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia por la cabeza tosuda de un rey que ellos tenían, Joacim o Ezequías, que Dios ya le había hablado a este rey que no se fuese en contra de el rey de Babilonia, pero lo hizo. Lo misterioso es que se llevaron todos los utensilios de la casa, del templo de Dios, pero no habla del arca del pacto, no habla del arca de la alianza. Dicho esto, hay un periodista que se llama Graham Hancock, que él lo afirma y lo confirma, que el arca del pacto, que el arca de la alianza está en Etiopía. Otros judíos lo afirman que está en el monte Nebo. Otros dicen que está en el monte Moria enterrada, el arca de la alianza. Muchos pastores evangélicos, muchos apóstoles, ellos lo afirman y lo confirman que ahí está el arca del pacto, el arca de la alianza. Dicho esto, léame Apocalipsis 11 y 19 usted, por favor. Y usted va a saber dónde, y se va a enterar dónde está el arca de la alianza. Y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario, y se produjeron relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo. Amén. ¿Ahora se enteró usted dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Léamelo. Y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y está? el arca de su pacto se dejó ver en su santuario. ¿Dónde está? En el santuario de Dios, ¿no? Sí. Está en el cielo. O sea que no está en Etiopía, no está en el monte Nebo. Por eso es importante leer la palabra con acento. Por eso es importante para interpretarla. Mire, ahí lo confirma y lo afirma, que el arca del pacto está en el cielo. Juan la vio. Yo le voy a creer a Juan, porque además Juan de ser apóstol, a Juan se le aparece el ángel, habla con Jesucristo, y a Juan le dan a conocer todos los tiempos, desde el principio del mundo hasta el fin, lo que ha sucedido y lo que va a suceder y el presente. Juan, el coronavirus se lo garantizo yo 100% que Juan lo vio. Si no, no estuviéramos hablando del caballo amarillo. Si a Juan no le hubiesen revelado quién es el caballo blanco, que es la ONU, no estaríamos hablando tampoco.
El abono, el caballo blanco. Dicen que Jesucristo no. Jesucristo es del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Que se les quede claro a vosotros en la cabeza. Y sean bienaventurados que tenemos memoria para memorizar todas estas cosas y enseñarlas. Amén. Entonces el arca del cielo, el arca del pacto, está en el cielo. Además, en el arca del pacto, ahí se guardaban las tablas de la ley. E incluso se dice, eso sí lo creo yo, hasta las que rompió Moisés, que habían sido escritas por la mano de Dios. Hasta esas sí las creo. Y el maná. Recuerde usted que el pueblo de Israel sale de Egipto, lo llevan al desierto, empiezan a murmurar, porque no sabían nada que hacer en el desierto. Ellos estaban acostumbrados a hacer ladrillos, a ser esclavos. Y usted sabe que cuando uno llega a una iglesia no sabe qué hacer, a veces ni entiende la palabra y nos cuesta. Eso me pasó a mí. Pues a eso mismo le pasó al pueblo de Egipto. Y Dios habla con Moisés y Moisés habla con el pueblo. Mañana caerá maná y prepárense. Y cae el maná. Gracias. Y cae el maná. Y dice que unos no sabían qué hacer con el maná. Uno le preguntaba al otro, ¿qué hacemos con el maná? Dice que los que recogieron mucho, no les sobró. Y los que recogieron poco, no les faltó. Qué tremendo, ¿no? Pero después, cuando desobedecieron la orden, se les pudrió. Es que mire, una cosa que no la sepamos y cometamos los errores. Pero esa cosa, sabiéndola y que cometamos los errores. La palabra de Dios, se lo voy a hablar claro a usted. Anoche lo hablaba con mi hija. Es el maná escrito que tenemos hoy nosotros en día vivo. Las Biblias. Mire, perdone que yo no esté abriendo la Biblia ahora, pero es que me tiro horas estudiándola. Y gracias a Dios logramos memorizar algunos versículos. Y además es muy grande para tener aquí en el aire, pesa mucho. Mire, hay apóstoles que han hablado conmigo y me han dicho, yo lo lamento por ellos y por la gente que están engañando. Imposible que el arca de la alianza esté aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque era el medio que Dios usaba entre Moisés y Dios para hablar con él. Recuerde que estaba el Urim y el Tumim. Recuerde que en medio de la casa de campaña también estaba la vara de Aarón, la que reverdeció. Recuerde que Dios llama a Moisés y le dice, llámame a cada uno de la tribu de Israel, cada uno que traiga una vara, y todos los de la tribu de Israel eran 12 varas, introdujeron todos sus varas, sus bastones en señal de autoridad en la tienda de campaña. Pero también le dice Jehová a Moisés, la vara, la que tú andabas de pastor, la que anda hoy Aarón, con la que hiciste, con la que le repartiste piojos a Faraón, le repartiste ranas, le convertiste las aguas de el Nilo en sangre, esa misma vara la introduces. Y cuando al siguiente día fueron a ver, y dice que solo había reverdecido la vara de Aarón, que produjo no solo había reverdecido, sino que también había echado almendras. Algo imposible, ¿no? Eso era señal de que Israel ya había reverdecido. Era otro Israel ya, era otro caminar ya. Pues lo mismo con nosotros. Cuando venimos a los pies del Señor, cuando venimos a los caminos del Señor, uno mismo se entera si su vara está reverdeciendo. Si yo no sintiese que mi vara reverdece y no echa almendras, yo llamaría a otro pastor y le diría, véngase, lo ayudamos y venga a pastorear.
se lo digo de corazón. Pero cuando me encuentro apóstoles, maestros, ovejas, pastores que creen que el arca de la alianza está en Etiopía o está en el monte Moriah o en el Nebo, digo, estos sí que tienen el velo de Moisés. Estos sí que sí lo tienen. ¿Sabe por qué? Se lo explico. En Lucas capítulo 2, usted va a encontrar todo lo de Jesús de Nazaret. Todo lo de Jesús de Nazaret. Mire, Jesús de Nazaret, cuando él vino, usted sabe toda la historia, todo. Lucas capítulo 1. El ángel se encuentra con María y el ángel le anuncia a María. Antes de eso ya le había anunciado a Elizabeth que iba a tener un niño, pero se lo avisa a través de un ángel, no a través de un arca, porque ya no está el arca. Y acepta Elizabeth que va a tener un hijo ya siendo vieja. Y además, su padre, que se llamaba Zacarías, que era un sacerdote, ordenado, sí, porque creyó en Jesús, se quedó callado y quedó mudo hasta que no nació el niño. Después dijo, ¿cómo se llama el niño? Juan, fue la primera palabra. Juan, el que predicó. ¿No sabéis una cosa? Les dijo a los israelitas, que Dios es capaz de las piedras levantar simiente. Y luego habla el ángel con María, que iba a tener un niño de la simiente, de la raíz de David, y ella acepta. Y le dice que se haga tu voluntad. Y si usted se lee, cuando Jesús se acerca a las aguas y se bautiza, dice que se escucha una voz en el cielo. En Lucas capítulo 2 ya se lo puede encontrar. Se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. O sea que se escucha la voz, ¿dónde? En el cielo. ¿Y quién es el que se está bautizando? Su hijo. Prepárese, mi niña, con Juan 3:16. Ahora se lo va a leer, ya le digo yo cuando lo lea. Y reposa sobre el ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de Elohim, como lo dice. Es que esta Biblia que tengo yo, que es una Bover, es una Biblia original, 100% original, del hebreo al castellano. Habla más de Elohim cuando Dios hablaba con Moisés. No habla de Yahweh directamente como el creador de todas las cosas. Amén. Léaselo por favor, cariño. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. ¿Ha visto? Buen acento de voz. Española. Ahí encontramos ya, óigase, para que entendamos nosotros una cosa, lo del arca del pacto. Si hubiese estado el arca del pacto, hubiese estado un sacerdote hablando primero, antes que Jesús. Hubiese estado otro profeta contra de Jesús, mas sin embargo, Juan el Bautista fue el que le abrió el camino a Jesús. Además, Dios no podía estar haciendo contrapeso. ¿Me está entendiendo usted una cosa? ¿Me lo está entendiendo? ¿Sí o no? Usted no se puede estar metiendo 2 caramelos a la misma boca a la vez. ¿A que no? Como camello, ¿no? Ahí te los camellos como rumea, ¿no? ¿A que no? Usted no se puede estar bebiendo Coca-Cola con limón. Eso es inaudito. Algunos lo harán, digo yo, ¿no? Sí, porque están estos que creen estas cosas. Entonces Dios no podía estar tratando con Jesús y con el arca de la alianza. No podía, porque Dios no es, además, Dios es Dios de orden. Dios no es Dios de desorden. Y es ahí donde confunden los bautistas, donde confunden los mormones, donde confunden los testigos de Jehová, donde confunden, los musulmanes los dejemos a un lado porque ellos no creen en Jesús.
los judíos menos, los católicos peor. Aunque los católicos digan que creen en Jesucristo, no creen. Ya le diré quién es la madre de ellos. Dicen que es María y que el Papa es el Papa de Roma y que ellos son la Madre Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya le hablaré yo quién es nuestra madre, para que lo sepa, que tenemos madre. Le daré el versículo. Para que no se me olvide a mí, búscase Gálatas 4:26, alguien por ahí, y después lo va a leer. Y se va a enterar quién es nuestra madre. Mire, sucede una cosa, de que Dios no estaba de acuerdo con su hijo, dice ahí, ¿no? Lo que leyó la niña, ¿no? Juan 3:16, que Él dio a su único hijo amado. Y por eso cuando leemos nosotros los evangelios de Juan, leemos las epístolas de Juan, vamos a encontrar que nosotros ya pasamos también a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Búscame, Juan, Joel, ahí, lo que te había encargado. Juan 14 y Hechos capítulo 2. Óigame, entonces, no les voy a tocar el tema de Hebreos capítulo 3, donde Jesús, lo tocaremos otro día, donde Jesús rompió todo esto de la ley de Moisés. No es que la rompió, la cumplió. Jesús vino a cumplir, no a abolir. Además, en Hechos capítulo 2 usted va a encontrar lo tremendo de Jesús, que dice que Jesús, óigase bien, que Jesús no lo mató el pecado. Jesús, si no hubiese muerto por nuestros pecados, lo dice en Hechos capítulo 2, usted se lo puede leer en su casa. Una noticia que se la puedo dar yo y usted va a decir que no, yo le voy a decir que sí, o usted me dice que sí y es así. Mire, Jesús dice ahí que murió por nuestros pecados, porque como Jesús no tenía pecado, Jesús estaría vivo aquí en la tierra todavía y joven. Porque le digo una cosa, ¿sabe usted qué es lo que hace viejo al ser humano? El pecado. ¿Qué es lo que nos hace morir a nosotros? El pecado. ¿Qué nos hizo? ¿Qué es lo que apartó a Adán del huerto donde estaba la vida? Del jardín. El pecado. No lo apartó de Dios. Dios siempre siguió con él con su amor, pero lo apartó donde estaba la vida. Y esta es otra revelación que hay, que el huerto, el jardín del Edén, es Jesús mismo. Nosotros no podemos confundir lo que dicen los mormones. Oigan, ¿saben lo que dicen los mormones? Dicen que Jesús es hermano del diablo. ¿Serán hermanos ellos o hijos? No, hay que tener cuidado. Los mormones están trabajando mucho, ¿eh? ¿Sí? Dicen ellos que Jesús es hermano del diablo. Pasa que uno salió rebelde y el otro no, dice que uno es Caín y otro es Abel. Mire, hay un versículo que dice que sí, la sangre de Abel clama igual, pero no mayor que la de Jesucristo, es que lo dice también. Mire qué tremendo son las doctrinas torcidas y hay que tener mucho cuidado. Los testigos de Jehová también hay que tenerles mucho cuidado. ¿Por qué motivo? Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un hombre cualquiera. Los católicos dicen de que igual, ustedes saben que los católicos dicen que Santa María, Madre de Dios, Dios no tiene madre, para que lo sepa. Nuestra madre, Iglesia Católica Apostólica Romana, tampoco nuestra madre. Léase lo que ahora se lo adelantaba, fue que se me vino este versículo. En Gálatas 4:26 se va a encontrar quién es nuestra madre, que ahí ves, se lo adelanté desde hoy. Y sigo yo. Va, lo que te había dado a ti, léemelo ahora. 14. Sí, 14. Es que te lo di el versículo. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo y el intérprete que es el Padre les va a enviar en mi nombre. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esta es Biblia de Jerusalén, parece, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Sí. Dice que Él nos va a enviar el Consolador. Imposible que el arca del pacto esté en Etiopía, para que lo sepa, haciendo contrapeso. Porque no como la ciencia dice que el arca del pacto fue
un cacharro que, así lo dicen, fue un cacharro que hicieron, dice, y había energía estática, por eso mató a unos sacerdotes. Y luego cuando los filisteos la tuvieron en cautiverio, los filisteos también morían porque la tocaban y era energía estática. No. Los filisteos, lo que dicen en Samuel capítulo 6 es que dice que ellos se llevaron en cautiverio el arca del pacto, porque yo les voy a decir una cosa: los hijos de Elí creían ellos que teniendo el arca del pacto se ganaban las victorias. Incluso hay una alabanza que cantamos, ¿no? El arca de la alianza nos daba la victoria delante de Jehová, pero delante de Jehová. Y es en santidad que da la victoria. Entonces los hijos de Elí, recordemos que eran hijos de un sacerdote, recordemos que también eran jueces, y recuerde toda la historia que los hijos de Elí pierden la guerra contra los filisteos, les quitan el arca de la alianza, el arca del pacto, pero los filisteos no trataron de abrir el arca del pacto, a trastearla, sino cuando estaban llenos de tumores, 7 meses la tuvieron y luego la devolvieron. Incluso Dios utilizó a uno de sus sacerdotes, a uno de sus pitonizos o brujos, hablándolo así, y ellos decidieron devolver el arca del pacto. Y dice que hicieron, no sé, parece que hicieron 7 ratoncitos o 5, no sé cuántos, en señal, eran de oro, en señal de arrepentimiento, y que simbolizaban los tumores de cánceres que ellos estaban muriendo. Y cuando lo devolvieron, incluso los pusieron en la carreta y pusieron hasta unas vacas, que las vacas no son para arar ni para llevar carga, las vacas son chúcoras, la vaca es vaca, no es un buey, no está para llevar carretas. Hicieron la señal: si la vaca cruza por aquí es correcto, y si va para allá, pues no es de Dios. Óigase bien. Y hubieron unos curiosos israelitas que hasta abrieron qué es lo que iba adentro y murieron. Es que mire, es que eso es tremendo. Por eso es imposible que el arca la tengan esta gente de Etiopía, porque si estuviese ahí hubiera un conflicto tremendo, estaría muriendo gente cada rato al verla o al tocarla. Otra cosa, Dios no podría estar contradiciendo con los gentiles y con nosotros, porque nosotros recordemos una cosa, que ahí dice que envió el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y este es otro punto, que nosotros tenemos acceso con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Por eso aquel día hablábamos, cuando oremos, que tenemos que invocar el nombre del Padre. Por eso los fariseos le reclamaron a Jesús en Juan capítulo 8: ¿cómo es que tú eres hijo de Abraham? ¿Cómo que tú eres hijo de Dios? Y empezaron a decirle cosas. Y Jesús sabiamente, porque ellos se enfadaban, que Jesús no le decía padre a Abraham. Pero ¿cómo Jesús le iba a decir padre a Abraham? Si Jesús en Romanos capítulo 12, en Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: yo soy el autor y consumador de la fe. Adán el padre, pero Jesús es el consumador. En Juan capítulo 8, Jesús, ¿alguien tiene ahí Juan capítulo 8? No se lo he dado, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 52 en adelante, si se lo pueden leer, y se van a enterar. Y luego alguien me va a buscar Mateo capítulo 13, versículo 52. Y tú léeme ahora, Ivette, por favor, Segunda de Corintios 3, 17. Segunda de Corintios 3, 17. Y va a encontrar lo que dice ahí en Segunda de Corintios 3, 17. Amén. Juan, Porque el 8. Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Dice, porque Dios es espíritu, y donde está, dicen unas versiones, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Yo digo una cosa, yo en lo personal mío, ¿no? Quiero que cuando usted venga aquí, que se sienta libre, que esta es casa del Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo, que es a Él que le está levantando las manos, no es a mí.
es a Dios. Cuando el director de alabanza esté cantando, la cantora esté cantando, cante usted, que usted no está cantando para ella ni para mí, ni para usted. Está cantando para el Dios y creador de todas las cosas. ¿Me está entendiendo ahora? Eso es tener libertad. Eso fue el problema que tuvo el pueblo de Egipto. Salen de Egipto, entran al desierto, no les hace falta de nada, la ropa les crecía, por el día una nube los cubría para que no se quemaran del sol, bien bronceaditos, el polvo del desierto no les llegaba, por la noche una columna de fuego los alumbraba, por el día comían maná, es que no les hacía falta de nada. Si querían agua, bebían de la roca, y la roca era Cristo. No le doy el versículo, pero no me lo busquen. En Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: ellos comieron del maná, dice, y bebían de la roca, y la roca era Cristo. Por eso le estoy diciendo yo que Moisés, con quien se encontró, fue con Jesucristo. No fue con Jehová. Dice la palabra de Dios que los únicos que hablan con Jehová son los ángeles. Son los ángeles. Y dice la Biblia que nosotros seremos como ángeles para estar con Él. ¿Qué le parece? Eso se lo va a encontrar en Mateo capítulo 18, pero hoy no ya está, no terminaríamos hoy. Estamos entendiendo que el arca del pacto es Jesucristo. Si usted se lee todo Hebreos capítulo 9, va a encontrar que el arca es Jesús de Nazaret. Es nuestra arca de salvación desde la palabra de Dios. Que el que llega a Él no se pierde. Simbólicamente, el arca de Noé. Los que entraron no se ahogaron. Llovió, cayeron rayos. Y no pasó nada. Hechos capítulo 2. Entonces en adelante. Ahora, yo voy a irle dando a ustedes, si se preparan una pregunta, a ver si tenemos la respuesta, o ustedes mismos la tienen y la dan. Por si tienen dudas de quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y quién es el Padre. Ya se les ha predicado aquí que el Padre es uno, Jesús es uno, el Espíritu Santo es uno y los tres son uno solo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros, léelo ahí ahora. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron paseándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío se acudió al oír aquel ruido. Cada uno los oía hablar en sus propias lenguas. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: ¿pero estos no son todos los galileos? Miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oíamos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y lemitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Ese fue un derramamiento del Espíritu Santo que había sido por promesa en Juan capítulo 14. O sea que Dios no miente y se cumple. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y la gente mundana, o los que no creían que estaban borrachos. Por eso va a ver usted
Yo hablo con muchas personas, para que lo sepan, no cristianos, los evangelizo, y veo que muchos lloran por las injusticias que sufre un país. Yo no lloro por eso. Yo lloro en la presencia de Dios, cuando me siento indigno y me siento tan agradecido con Él, que Él llevó todos nuestros pecados. Por eso en Hechos capítulo 2 dice de que Él cargó con, dice que Él tuvo que aceptar todos nuestros pecados, porque si no, no hubiese muerto, porque Él no tenía pecado. Imagínese usted, tan santo era este hombre, Jesús de Nazaret. Y yo hablo con muchos apóstoles, pastores, pero siempre hay un choque, porque ellos dicen que Jesús de Nazaret fue educado por sus padres, por José y por María, y por eso Él alcanzó tanta obediencia. Y ese es un error decirlo. Búscame en Lucas capítulo 2. No sé si lo tengo apuntado, pero ahí me lo voy a ir buscando. Y otro me busca Mateo capítulo 13, del 52 en adelante. Y se va a enterar usted que Jesús de Nazaret, Él fue obediente con María. Cuando María le decía a Jesús, venga a comer, Él se sentaba a comer a la mesa. 13. Sí. Mateo 13. 52 por ahí. Quiero que me entienda eso, que Jesús de Nazaret fue obediente con María y con José, cuando José, su padre, le decía a Jesús, tienes que limpiarme el taller, porque recuerde una cosa a usted, para que usted sepa, Jesús era hijo de crianza de José, Él lo crió, porque recuerde usted una cosa, que Jesús no era hijo de José biológicamente, era hijo adoptivo, Él lo crió. Y su padre, búscame ahí lo de Jesús en Lucas capítulo 2, cuando María lo andaba buscando de la fiesta de las enramadas. Ahí está. Y vamos a quedarnos asustados, que Jesús obedeció a José en cuanto a que el niño a lo mejor fue carpintero, lo aprendió, el oficio. Pero más sin embargo, porque a Jesús le llegaron a decir Aragán, a Jesús le llegaron a decir comilón, a Jesús le llegaron a decir que cuando no comía era que tenía demonios, le decían de todo. ¿Ya lo tienes ahí? 13. Sin adelante. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sigo? Aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas, se fue de ahí, y venido de su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tienes esta sabiduría y estos milagros? Ahora, ha escuchado, ha entendido, ¿no? Llegaron y le dicen a Jesús, ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús no es como la ciencia, no es como lo quieren enseñar muchos pastores evangélicos. Dígame usted, ¿quién me va a enseñar a mí a hacer milagros? ¿O yo le voy a enseñar a usted a hacer milagros? Si para eso es dado el Espíritu Santo de Dios. Los dones. Ya hablaremos de los dones también. Es que nosotros tenemos el arca de la alianza, que es Cristo en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos al Padre. No estamos huérfanos, no estamos solos. Y se preguntaban, ¿la ley no enseña esto, los milagros? Más bien Jesús les enseñaba en las sinagogas. Y se preguntaban, ¿y dónde estuvo matriculado ¿En qué universidad? ¿Quién le enseñó?
Él aprendió ¿de quién? Del Padre. Ahora léeme ese, a ver si lo encontraste. Ya ver el niño en las fiestas de las enramadas, ya lo mirará. Era fiestero. Lucas 2, versículo 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y entre conocidos. Mas como no lo hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué les parece? ¿No cree usted que estos apóstoles? El apóstol se enojó conmigo, se lo digo, y además que él nació en la doctrina antes que yo, muchos años. Y yo le Jesús no ha aprendido nada de los hombres. Nosotros es que no hemos aprendido nada de él, le dije yo, con lo que me está diciendo usted. 3 días perdido el niño. Denuncias en la policía. Lo habían ido a buscar donde Juan, su primo. Ahí lo dicen, ¿no? Donde sus parientes. Su pariente más cercano era Juan, el Bautista. Entonces, mire, hoy en día por internet suben cualquier cosa de Jesús de Nazaret, diciendo cualquier cosa. Jesús no es cualquier cosa. Yo le voy a decir una cosa a usted. Esto no es lo mismo. Los que creen en el Dios Shiva, en los que creen en Mahoma, en los que creen en María, porque María está enfadada con ellos. Esto no es lo mismo que crean en un santo. Esto no es lo mismo. ¿Por qué motivo? ¿Usted cree que Jacobo, Esteban, iban a estar dispuestos a morir apedreados si no hubiesen visto a Jesús de Nazaret de nuevo cuando resucitó? ¿A Jesús el resucitado? Es que lo vieron después de resucitado. Por eso ya un día hablaremos de las aparecías. Así como Jesús de Nazaret se le apareció a 8, a 7, a 120 y luego a 500, así Jesús un día lo miraremos nosotros cara a cara. Porque Jesús, recuerde que es un hombre pero con cuerpo glorificado. Y ahí lo dice, que este niño no aprendió nada de los hombres. Dice que estaba en la sinagoga, les escuchaba y les preguntaba y decían: ¿y este niño de dónde saca esto? Si José pasa con el cepillo, con el serrucho, Ricky, ¿qué le va a enseñar a este niño? Es un carpintero. Y le voy a dejar claro también una cosa: Jesús no es que nació en una casa de pobres, como le enseña la Iglesia Católica. Ser carpintero en ese tiempo era ser empresario. Dígame usted que el carpintero vive mal, al no ser de que la silla la deje con 3 patas. Al no ser de que la mesa le ponga 3 patas o una pata renca y caiga y no lo vuelvan a buscar, no. Jesús vivió en una casa, pero el niño era enseñado por parte de Yahweh, de Elohim, El Shaddai, Adonai. Lo hemos entendido ahora, ¿no? Imagínese usted que el pueblo de Israel tenía más de 400 años de no escuchar voz de Dios, hasta cuando escucharon la voz de Juan el Bautista. Y luego se encuentran con Jesús de Nazaret. Chocante. Al principio lo aceptaron, pero ellos querían librarse del yugo de Roma. No trataron de hablar de santidad, no trataron de ser justos,
no trataron de arreglar su vida, no. Más bien lo llevaron en una cruz, ellos mismos. ¿Y qué más podemos decir a ustedes? ¿Qué más dudas podemos tener de Jesús de Nazaret? Un niño que creció. Y dice que María, ahí lo dice, ¿no? Cuando le dijeron, él se fue con ellos. Él obediente, en eso fue obediente. Búsqueme Gálatas 4:26. Ahí lo vamos a cerrar y empezamos a hacer las preguntas. Gálatas 4:26. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que esa es nuestra mamá? La Jerusalén celestial. ¿Ah? ¿Va que no es la Santa Iglesia Católica? ¿Ah? ¿Va que no es su mamá la que la parió aquí en la tierra? Usted se la parió porque es su madre biológica, pero nuestra madre celestial, la Jerusalén, no lo habíamos escuchado casi nunca, ¿no? ¿Ah? ¿Va que no? Qué tremendo lo del apóstol Pablo, ¿no? Porque él también nos enseña una cosa, que nosotros somos hijos de Sara por medio de la fe. Igual, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Pero somos hijos del Padre por medio del perdón de pecados, por medio de la remisión de pecados por Jesucristo. Y además pasamos a ser como hijos de Jesucristo. Él pasa como el hermano mayor que cuida al menor. Dígame una cosa a usted. Si yo le pregunto a esta niña cómo se llama su mamá, me lo va a decir. Si le pregunto cómo se llama su papá, me lo va a decir. ¿Y sabía usted una cosa? Que en las escuelas le preguntan al niño, ¿cómo se llama tu papá? Y el niño tiene 10 años y no sabe cómo se llama su padre. Le preguntan a un niño de 10 años, ¿cómo se llama tu mamá? No sabe cómo se llama su mamá. Le preguntaron a un niño en Honduras, ¿cómo se llama tu mamá? La negra, dijo. Claro, el marido, el papá del niño, negra. Y su papá, ¿cómo se llama? El negro, dijo. ¿Imagina usted? ¿Se imagina usted? Ahora está sabido quién es su madre, ¿no? Ya tenemos más de 10 años, ¿no? En el Evangelio, ¿no? ¿A que sí? Pues nuestra madre se llama la Jerusalén celestial, porque nosotros no somos de esta tierra, nosotros no somos de aquí. Recuerde usted que las promesas y los pactos son para los judíos. Porque yo les he predicado y les hemos enseñado que nosotros no tocamos el tema del diezmo, pero sí tocamos el tema de las ofrendas, porque a través de eso la iglesia se sostiene. Y hemos sido bendecidos esta semana y Beth nos aportó un dinero, compramos el termo que nos hacía tanta falta para la agua caliente. Y eso es muy importante, tenerlo en cuenta, todas estas cosas. Es importante. Nosotros no exigimos, pero que hay quien que vea su corazón. ¿Por qué motivo? Porque siempre hay una salida, hay una fuga de dinero para otras cosas. Y nos olvidamos nosotros de arrebatar la bendición de Dios. Y eso se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Entonces, lo último que dejamos ahora, Isaías 61, te lo había dicho, ¿no? Mira que se me escapaba también. Y a Denia le había dicho Apocalipsis 1:6, parece. Sí, pero que esto es importante. Aquí lo dejamos ya. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos, comeréis las riquezas de las gentes, y con su gloria seréis sublimes. Isaías 61:6. 61:6. Y Denia 1:6. Apocalipsis 1:6. Lo dejamos aquí. Esto es tremendo, para que vayamos aprendiendo cada día más que el arca del pacto es Jesucristo. Y no está en Etiopía, es mentira.
y si está el latón, para que lo sepa. Si está es una réplica como la que tienen las iglesias en América. Eso es idolatría, eso es pecado ante los ojos de Dios. Sí, sí. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues queda claro, ¿no? Que Él nos hizo reyes y sacerdotes, llamados a ministrar en su presencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros todos tenemos el acceso de hablar con el Padre, hablar con el Hijo y hablar con el Espíritu Santo. Lo dejamos ahora aquí las preguntas. Entonces sería que el arca del pacto englobaría tanto al Espíritu Santo como a Jesucristo. Pues así lo dice en Jeremías. Porque ahora nosotros, como leíamos en 2 Corintios, somos templo y morada del Espíritu Santo. Sí, nosotros. Y el arca del pacto estaba dentro de un templo. Entonces es la misma función que tiene ahora el Espíritu Santo y Jesucristo, que es este puente de cómo nosotros nos comunicamos desde nuestro cuerpo con nuestro espíritu, conectando con el Espíritu Santo para llegar a la presencia de Dios. Amén. Por eso está repartido el lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el lugar atrio es el cuerpo, esta carne. El lugar santo, el alma. Y el lugar santísimo es el Espíritu que ha hecho, se ha juntado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos ahora? ¿Otra pregunta? Cuando se habla del Urim y Tumim, es a quien antes se consultaba para entender las cosas. Sí. ¿Quién era Urim y Tumim? Supongo que eran como unas piedras, ¿no? Que se consultaban a ellas. Que era la sabiduría que había en aquel... Resulta que Israel tiene una dicha. Yo les cuento, no estoy aprendiendo hebreo. No lo sé, estoy aprendiendo. Resulta que el hebreo, por eso los judíos hablan de la cábala. Podemos contar nosotros de un candelabro, cosas así. Resulta que el calendario, los judíos no tienen abecedario. Lo de ellos se llama alabef, porque no tienen vocales. Resulta que la primera letra, alef, la alef, quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una rayita aquí, otra aquí y otra aquí. Separa las tres quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las tres quiere decir Elohim. Y a ellos les choca esto. Pero eso es como darse con una piedra en los dientes. ¿Por qué no aceptan a Jesucristo ellos? Y punto. El Urim y el Tumim, eso del idioma de ellos, claro, lo consultaban. Por eso existen las cábalas, pero les funciona a ellos, a nosotros no. La única cábala que a nosotros nos da bien es que nos humillemos ante la presencia de Dios, que reconozcamos que somos gentiles y somos pecadores, y nos arrodillemos y le pidamos perdón a Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador y hacedor de todas las cosas. Por eso le decía yo que nuestra madre es la Jerusalén celestial. Más Sara, que está por ahí, por la fe. Los urines y los tumines los consultaban, y ese fue el error de muchos sacerdotes que, haciendo sus trabajos malos, muchos reyes consultaban el urín y el tumín, pero los usaban unos sacerdotes que los compraban. Este fue el caso de Saúl, este fue el caso de Acab, que llama a un profeta y el profeta le dice: vive Jehová, que yo te diré lo que Dios me diga. Y los profetas, para que usted lo sepa, no tenían necesidad de entrar al arca del pacto ni al arca de la alianza, y se lo explico por qué. Ya no estaba. ¿Sabía usted eso? ¿Ah? ¿Qué le parece? Porque muchos me han hecho esta pregunta y yo les digo: pero es que ya no estaba, hermano. No, que no estaba, hermano. Si el último que tuvo el acceso fue Jeremías, pero Jeremías ya no habla de ella, porque ese Jeremías dice que jamás volverá a aparecer.
Mire, es cuestión de coger la Biblia, leerla y doblar rodillas. Eso es lo que yo hago. No se lo estoy diciendo por jactancia, sino que para que usted también lo haga. Porque a mí me gustaría que usted y que todo cualquiera se suban arriba a predicar también. No crea que estamos diciendo que aquí no predican mujeres. ¿Cómo que no? Claro que sí. Pregúntele a María, aquella que evangelizó en 3 días a Samaria y a Jerusalén. ¿Por qué Jesús primero habló con las mujeres? Porque dijo aquel, ¿no? No estamos hablando de chiste, ¿no? Pero para que corriera mala noticia, primero las mujeres, dijo. Amén. La diferencia entre el arca del pacto y el arca de la alianza, ¿cuál es? Exactamente. El arca de la alianza, donde estaba ya la ley, dentro. Donde hacían todas las alianzas. Alian es aliar, a amarrar algo, atar algo. El arca estaba todo el tabernáculo, estaban donde iba el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, e incluso creo que iban hasta la que rompió Moisés. Y por eso le digo yo a usted, cada día más me estoy interesando en el hebreo más que el griego. El griego no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Porque el griego está muy cómodo a lo que nosotros queramos decir. En cambio el hebreo es como que usted coja el cuchillo, como los cocineros, los que trabajan en cocina. Tienen un montón de cuchillos, sabe usar cuchillo para cada cosa. ¿Sabía usted eso, no? No como nosotros, que con el cuchillo cortar pan, cortamos la carne y hacemos colochos así, cosas así. No, pues esto es imposible. Y en cambio el griego sí es para eso. Para hacer una cosa, hacer otra cosa. En cambio el hebreo, piedra, no se mueve. Otra pregunta. Una pregunta. ¿Ah? Otra pregunta. Bueno, una aclaración. Si dentro del arca del pacto quedó las tablas de Moisés, la vara de Aarón, ahora que esto no está presente, sino que es Jesucristo hoy mismo, el Espíritu Santo, es como que todas estas leyes o se deban de cumplir o se deban de vivir, pero a la manera ya de la nueva ley de Jesucristo. Están escritas, dicen, en las tablas de nuestro corazón. Ahí. Porque ¿quién no sabe que no hay que matar? No es necesario enseñárselo. ¿Quién no sabe que no hay que robar? No tiene que robar. Por eso es duro. Yo solo digo una cosa, muy duro para todas las religiones que están robando dinero. Porque eso es robo. Muy duro para muchas religiones que estén haciendo réplicas de arcas del pacto y vendiéndolas a las iglesias, porque la gente no lee en la Biblia. Es muy duro que usted vaya a una iglesia católica y le tiren agua bendita, y si ese poquito de agua no ajusta el agua para tanto diablo que hay. Perdone la expresión que diga. Todas son ignorancias, todas esas cosas. Mire esta Biblia que yo tengo. ¿Dónde está allá la puse. Esa es una Biblia bobricantera de la iglesia católica, lo mejor. Esa Biblia está alcanzando altos precios, ya casi no hay. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Por eso le decía que nuestra madre es la Jerusalén celestial, lo dice la Biblia. Así como lo oye. Así como lo oye. Recordemos que antes nosotros sabíamos que los que morían después de Cristo, los que morían creyendo en Dios, iban al paraíso de Abraham. Hay que leamos bien la palabra de Dios. Y muchos creen que el paraíso de Abraham es sufrimiento. No. Que sufre es el otro que estaba al otro lado, el rico. Porque él dijo, Padre Abraham, manda que Lázaro vaya pidiendo permiso para Lázaro. No pidió ni para él. Entonces, por eso las tablas de la ley, que es la gracia hoy en día, están en nuestro corazón. Ahí tienen que estar. Y los que somos, lo que leíamos ahí en Corintios capítulo 3, versículo 17, dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y que eso de la palabra libertad hay que saberla entender. ¿Sabe? Que no nos suceda como aquel elefante
que fueron los ecologistas, los ambientalistas, los que están a favor de los derechos de los animales, van y logran liberar el elefante. ¿Saben? El elefante estaba atado a un poste y el elefante durante todo el día él daba vueltas, le daban zacate para que comiera y seguía dando vueltas. Y llegaron los que lo iban a liberar y lo liberan, le cortan las cadenas y lo dejan libre. Pero el elefante no había aprendido a hacer otra cosa en su vida. Siguió dando vueltas alrededor del poste y ya no estaba atado. ¿Qué sucede cuando hoy en día, y me alegra por esto, ¿no? Porque Apocalipsis lo habla, los que han destruido el planeta. Dice que yo pensé que no lo decía, pero lo dice. Parezco ecologista lo que le estoy diciendo, pero no lo soy. Además, estoy un poco a favor de los ecologistas porque tampoco ellos han hecho el mundo. Lo hizo nuestro Padre, creador de todas las cosas. Pero estoy a favor, estos animalitos que tienen encerrados los canarios, los pájaros, si los dejan libres, ¿sabe usted qué pasaría con ellos? Se mueren, no son capaces de ganarse la vida, porque están acostumbrados a esta vida. Incluso los gatos de la casa, ¿no? Cosas así. Entonces, esto lo dejamos claro, que el arca del pacto está en el cielo, así lo dice la Biblia. El maná, recuerde que no era maná cultivado a piocha, cultivado arado, era caído del cielo. El maná, lo que habla en Corintios capítulo 10, versículo 4, es que los israelitas saborearon todo. La vara de Aarón, recuerde que era una vara que Aarón, lo último que dejo ya, que Aarón van donde el faraón. Primero antes habla de Jehová con Moisés y le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala. Y la tiró al suelo y la vara se convirtió en serpiente. ¿Y sabe qué sucedió? Sale corriendo Moisés, una cobra, porque eso es lo que hay por ahí. Es una cobra, dijo. Shh, no corras, Moisés, cógela por la cola, y la cogió y se volvió vara otra vez. Pues lo mismo vas a hacer cuando vayas donde el faraón. Esta será una señal de autoridad, que tú tirarás la vara, ellos harán lo mismo, se convertirán en serpiente aquellas varas, pero tu vara se convertirá en serpiente y devorará a las serpientes de los sacerdotes egipcios. Eso sucedió. Después van con la vara, se la muestran al faraón y le dicen, ¿te acuerdas de esta vara, faraón? Sí, que la conozco. Pues mira, si no dejas ir al pueblo, a los hebreos de Egipto, va a pasar esto. No hizo caso. Si usted se lee Éxodo 6, 7, 8 y 9, va a ver la guerra que tuvo Moisés con el faraón. Le llegaron unas piajas y que Dios mío santo, que todo le llegaron rasquiña, las aguas se convirtieron, y aún así, hasta que le mató a los primogénitos. Hasta que le mató a los primogénitos, dejó ir al pueblo. Y esa misma vara fue la que entró al tabernáculo y reverdeció, la vara de Aarón, que echó almendras. Imposible que una vara muerta vuelva a reverdecer. Y esa es la que estaba también. Entonces, imposible que esa varita la coja un israelita, la coja un científico y la va a andar por donde quiera. ¿Me han entendido ahora? Por eso están en el cielo, no están aquí. Y además, Jesucristo vendrá y lo dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Vendrá la iglesia, y ahí sí Israel sí va a creer en Jesucristo. ¿Sabía que lo han desechado? Los musulmanes ahí van a venerar a Jesucristo. Amén. Lo dejamos aquí entonces. Saludos y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Que hagamos más mejor, como dicen uno, ¿no? No, será mejor. Nuevas son cada mañana. Amén. Dios les bendiga.